A estar puestos en pie en esta preciosa tarde y vamos a la palabra. Vamos a darle continuidad al mensaje que comenzamos la semana pasada. Una pena, ¿verdad?, que a veces, gloria al Señor, no podamos estar todos en la casa de Dios y recibir estas enseñanzas que yo sé que de una manera u otra quizás en un momento no las entendemos, pero eventualmente la iluminación del Espíritu se manifiesta en nosotros y podemos comprender cuál es como les decía yo a los jóvenes el día viernes, cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. A veces hay cosas que no nos llegan en un momento, pero al ratito hacemos, ya entendí lo que esto quería decir. Y estábamos hablando sobre el crecimiento en el reino. Entonces, en el día de hoy vamos a darle continuidad a esto y hablamos, ¿verdad?, sobre unos aspectos. Vamos a tocar algo rapiditamente en unos segundos, pero hoy voy a tomar en el mismo libro de Lucas. Vamos a ir a otro capítulo. Vamos al capítulo 11. La semana pasada estábamos en el capítulo 2, versículo 52, pero en el día de hoy vamos a ir al capítulo 11, versículo 2, para dar una leve introducción a lo que vamos a continuar hablando en el día de hoy. Y esto es algo que todos debemos conocer, hasta debemos recitar este verso de memoria, porque lo sabemos, es famoso entre Lucas capítulo 11, versículo 2. Gloria al Señor, lo sabemos hasta de memoria y lo hemos escuchado tanto que ya debe estar con nosotros, pero que nos va, ¿verdad?, a introducir en esta verdad que vamos a comunicar en el día de hoy. Gloria al Señor. Lucas capítulo 11, versículo 2. Y la palabra lee así, con la bendición del Trino Dios. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en la tierra, así también en el cielo. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Se puede sentar en este día. Gloria al nombre de Dios. Tome apunte. Siempre le digo a la iglesia, hermanos, si nosotros queremos crecer, queremos realmente que estas enseñanzas se mantengan con nosotros, debemos ser un poco más diligentes en cuanto a la instrucción bíblica. Y una de las maneras que hacemos esto, cuando tomamos, ¿verdad?, el tiempo para escribir, para anotar, y quizás mientras vamos hablando, Dios a usted le va dando más iluminación sobre este asunto, y un día, bueno, usted tendrá la oportunidad de hacer una exposición y da toda la revelación que Dios le ha dado sobre eso. Amén. Pero es bueno, ¿verdad?, que nosotros escribamos estas cosas, las llevemos a nuestros hogares, meditemos en ellas, porque esto es lo que va a traer crecimiento en nuestra vida. Y bien, pues para dar una leve introducción de lo que estábamos hablando en el día de hoy, yo quiero que miremos, no vamos a considerar todo ese versículo, sino la parte donde quiero enfocar. Jesús, mientras les enseñaba a sus discípulos sobre la oración modelo, él les decía que cuando oraran de esta manera, y hay dos elementos de esta oración que vamos a tomar para poder presentar el tema que hemos estado ya exponiendo desde la semana pasada, el crecimiento en el reino. Una de las cosas que Jesús les dijo a los discípulos que ellos debían hacer cuando oraran, era que debían pedir que viniera el reino de Dios y que también se hiciera la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes, porque al Señor Jesús decir, venga tu reino, Cristo nos está enseñando que una de las cosas que nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, debemos tener presente es entender la intención del reino de Dios de expandirse sobre todas las cosas. Expandirse sobre la creación. Al nosotros decir que venga tu reino, estamos entendiendo cuál es la intención de Dios de darse a conocer a todos. El ser humano, nosotros, para poder comunicarles a otros, aquellos
que todos los días podemos tener la oportunidad de expresar una palabra, una de las cosas que debemos tener presente es lo que dijo Jesús de que venga el reino. Porque una vez que usted entiende la intención de Dios de darse a conocer, usted también de igual manera quiere darle a conocer a otro lo que ya usted ha recibido. Entonces usted no puede ser creyente o puede ser parte de la iglesia del Señor y no desear que el reino de Dios se manifieste sobre la vida de otro, así como se ha manifestado sobre la vida suya. Y les voy a explicar esto un poco más detalle más luego. También él decía que debemos pedir porque se haga la voluntad de Dios, tal como se hace en el cielo, que también la tierra entre en ese orden divino de aquello que Dios desea. Entonces, ¿cuál realmente es la voluntad de Dios en cuanto a lo que queremos aplicar en este día? La voluntad de Dios es que el crecimiento de ese mismo reino, gloria al Señor, por medio de la salvación en medio de los hombres. Entonces Dios quiere ser conocido por todos, pero que a la misma vez su voluntad se manifiesta a nosotros, salvando nuestras vidas y restituyéndonos a un orden original que ya Él había establecido. El orden original de Dios es un orden de relación, de intimidad con Él y con todas las cosas que Él ha hecho para con nosotros y fuera de aquellas cosas que nosotros aún no vemos. Dios quiere que nosotros volvamos a ese orden original donde Dios tenía una relación y un fluir para con nosotros. La Biblia demuestra que Él bajaba, hablaba con Adán, gloria al Señor, tenía relación con Adán, y Dios quiere que nosotros volvamos a tener esa intimidad, esa comunión para con Él. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, la palabra reino en el griego quiere decir basileia. Y la palabra basileia habla del gobierno, del poder y la autoridad de Dios sobre todo lo que ha sido creado, visible e invisible. Quiere decir que hay cosas que nosotros ahora mismo con nuestros ojos humanos no podemos discernir, pero que están siendo gubernamentadas por Dios. Y aún las cosas visibles que vemos, todo lo que está al alcance de nuestra vista, todo en todo gobierna Dios. El mundo fue creado por Él, todo fue hecho bajo su orden, y Él quiere extender su señorío, su gobierno, su poder, su autoridad sobre todas las cosas. Lo único que ahora mismo, en cierta manera, detiene la manifestación del reino de Dios en nosotros es el pecado. El pecado no permite que nosotros tengamos la plenitud de conocer todo lo que Dios es en sí mismo y lo que Él desea. Pero todo está bajo su dominio y bajo su control. Amén. Entonces, este reino, estábamos hablando la semana pasada, que tiene unas leyes de crecimiento específicas por las cuales se manifiesta todo lo que ese reino es y todo lo que ese reino implica. Hay unas leyes de crecimiento. La semana pasada mirábamos segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, donde nos enseñaba la primera ley que habla sobre el crecimiento exponencial del reino. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, estamos hablando del ritmo avanzado que algo tiene para crecer rápidamente. O sea, quiere decir que el reino de Dios no es algo estático, es algo que continuamente busca crecimiento, expansión, busca alcance, busca avance. Nadie puede detener el gobierno de Dios en esta tierra. Dios es soberano sobre todas las cosas y Dios quiere manifestarse tal como Él es para que todos nosotros le conozcamos. Por eso Él dio a Jesús, para que el mundo no sea condenado, sino que el mundo sea salvo por Él. O sea, el reino quiere extenderse para traernos a un conocimiento de lo que verdaderamente es la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pedro decía, antes bien, para explicar el primer punto que hablábamos la semana pasada, decía, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Entonces Pedro hablaba, en aquel capítulo del primer punto que les puse la semana pasada sobre que el reino, gloria al Señor, el crecimiento del reino produce o viene a través de el avance y la expansión. Y dimos algunos elementos de esto, y este verso bíblico que vemos en el día de hoy resume unas cosas muy importantes, porque nos dice que sus integrantes, nosotros debemos crecer en la revelación de Cristo. Entonces, una de las maneras de que el reino de Dios se va a extender, a expandir, donde vamos a tener realmente crecimiento, es que cuando nosotros, los integrantes de ese reino, porque cada uno de nosotros que estamos sentados aquí en este día, somos integrantes del reino de Dios. Pertenecemos a Dios, nuestra vida está en Dios. Pero una de las formas en que nosotros vamos a contribuir hacia el crecimiento del reino es cuando nosotros tenemos una revelación clara cada día de quién es Jesús en nuestra vida. Amén, iglesia. Por eso es que nosotros como creyentes debemos crecer en la sabiduría y debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Porque cada día ese conocimiento de quién es Cristo en nuestra vida, la revelación de Cristo en nuestra vida, tiene que hacerse más y más poderosa en nosotros. También el verso nos dice, de segunda forma, nos dice que este reino o gobierno tiene la intención de multiplicarse por medio de la salvación de los hombres, porque por eso crecemos en el conocimiento y crecemos en la gracia. Y yo les dije la semana pasada que la gracia es la relación del reino en cuanto a la salvación para con los hombres. Entonces, cuando Dios manifiesta su gracia, Él no manifiesta su gracia para ser gracioso con nosotros. Él manifiesta su gracia para que los hombres le conozcan y sean salvos por Él. Entonces, la intención del reino es salvar vidas. Es alcanzar vida. Lo vimos en el capítulo 5 del libro de Hechos, donde decían que los que creían eran añadidos cada día. Todos los días el reino de Dios busca la intención de que alguien conozca a Dios, de que alguien reciba a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el segundo punto que quería exponer la semana pasada, además de ver que el crecimiento en el reino es avance y expansión exponencial. Hoy les quiero decir que el segundo punto es que el crecimiento en el reino es por medio de una vida de madurez. El crecimiento en el reino es por medio de una vida de madurez. Y para eso, usted que tiene su Biblia abierta, vamos a considerar 1 Corintios capítulo 13, el versículo 11, donde vamos a apoyar esta enseñanza en este día para que usted vea que realmente la vida de madurez en Cristo forma parte del crecimiento en el reino. Es más, yo le diría que es algo esencial. Así como el reino quiere manifestarse y ser conocido y expandirse por todo lugar, por toda nación, por todo pueblo, por toda persona, el reino de Dios quiere que cuando estemos en Él comencemos a experimentar una vida de madurez. Entonces, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 13, el versículo 11, para enfatizar este aspecto de crecimiento en el reino que la iglesia debe tener. Y Pablo en este versículo va a hablar de dos etapas comunes en nosotros que debemos entender: la inmadurez versus la madurez. Vamos al versículo 11. Mira lo que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces aquí es algo interesante, porque el apóstol Pablo nos está diciendo o está exponiendo tres aspectos que deben ser trascendientes en nuestra vida. Tres cosas que diariamente nosotros debemos permitirle al Espíritu de Dios y nosotros mismos trabajar en ellas para que nosotros realmente podamos decir: yo estoy creciendo en Dios. Y nosotros escuchamos mucha esa expresión y a veces hasta perdonando, ¿verdad?, lo que voy a decir, porque no me estoy excluyendo ni me estoy santificando más que nadie en medio de esto, pero es a veces gracioso oír gente decir: yo estoy creciendo en Dios, pero cuando usted mira las actitudes, ve las formas de ellos vivir, actuar,
y hacer ciertas cosas, usted como que tiende a tener cierto aspecto de duda y decir, ¿será esto realmente lo que es crecer en Dios? ¿Será esto realmente lo que es tener una vida de crecimiento en el reino de Dios? Entonces Pablo presenta 3 aspectos que deben ser trascendientes en nuestra vida y que enfocan a la iglesia hacia un crecimiento sistemático en el reino, lo cual es la finalidad de todos nosotros, la vida de madurez. Esa debe ser nuestra finalidad, porque el apóstol Pablo mismo comunicó que hasta que nosotros llegáramos al conocimiento pleno, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Entonces, Pablo tenía como intención comunicarle a los creyentes que está bien venir, convertirnos al Señor. Está bien usted ahora decir que usted es creyente. Está bien todo eso, pero que lo que no está bien es que permanezcamos en un nivel de vida cuando la intención de ese reino es que usted alcance aún mayores cosas en Dios. Amén. Entonces, por eso es que la vida del cristiano, nuestra vida debe ir de un continuo crecimiento. Lamentablemente vemos hoy en día que para mucha gente el crecimiento no es algo importante. Mas, sin embargo, yo les digo a ustedes que es algo fundamental en la vida del cristiano. El cristiano no puede ser toda la vida inmaduro. El cristiano tiene, y quiero decir con esto que todos, cuando nosotros llegamos a Cristo, esto lo enseñé en la clase de liderazgo que estuve dando no hace mucho tiempo, decía, todos nosotros llegamos a Cristo inmaduros, todos. Nadie puede decir aquí, yo llegué a Cristo inmaduro. Todos llegamos inmaduros, todos teníamos motivaciones distintas, todos teníamos deseos distintos, todos teníamos un pensamiento distinto, pero a medida que fuimos expuestos a la palabra de Dios, nuestro pensamiento y nuestra vida comenzó a ser reformada. Comenzó a cambiar, comenzó a sufrir una renovación. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda a que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, porque debemos sufrir un cambio para que realmente revelemos que ahora nuestra vida está siendo gobernada por el soberano del universo. Ahora debemos revelar a otros que realmente, ahora quién, como decía el apóstol Pablo, él decía, no vivo yo, sino que vive quién, Cristo en mí. ¿Cómo le digo yo a la gente que realmente Cristo está viviendo en mi vida si todavía yo estoy en los elementos básicos, en los principios básicos, cometiendo los mismos errores, haciendo las mismas cosas? Hay veces que nosotros no nos damos cuenta que la inmadurez en el cristiano ha causado un gran impedimento al avance del evangelio. Estamos viendo que el primer punto que les expuse es que el reino de Dios quiere ser conocido, quiere manifestarse a todos los hombres. Dios quiere que que la humanidad tenga una experiencia con Él, pero si nosotros no nos damos a este segundo punto, que es el crecimiento en el reino a través de una vida madura, como nosotros realmente demostramos que Cristo realmente tiene mayores cosas para la gente. Y digo que a veces podemos servir de impedimento a que el evangelio avance, porque cuando todavía la gente que no conocen a Dios nos ven bajo las mismas motivaciones del mundo, nos ven actuando en formas o en esa antigua forma que ya debimos abandonar y dejar atrás, estamos creando una percepción errónea en ellos de qué es realmente el evangelio de Jesús, cuando el evangelio debe ser libertad, poder transformador, cambios significantes en la vida de la persona. Nosotros muchas veces, y cuando digo nosotros estoy haciendo una expresión generalizada, a veces estamos dejándole saber a la gente que no hay diferencia entre estar allá y estar acá. Entonces debemos enfocar que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, debemos enfocar, el próximo paso que debemos enfocar en nuestra vida es que vamos a crecer. Amén, gloria a Dios. Vamos a crecer. Dígale al hermano que está al lado suyo, vamos en crecimiento. Dígale, vamos en crecimiento. Entonces Pablo utiliza 3 elementos de la vida humana para llevarnos de la inmadurez a la madurez. Y mire lo que primero Pablo dice. Cuando yo estaba en ese estado de infancia, cuando yo era niño, la primera etapa de todos nosotros cuando vinimos a Cristo, la inmadurez. Un niño es inmaduro. Un niño no sabe
todavía distinguir entre aspectos de la vida y responsabilidades que debe ejecutar a través de su vida, porque todavía tiene una mente que no ha sido condicionada a pensar, hablar y actuar de la manera que nosotros los adultos debemos hacerlo. Entonces ese niño necesita mucha guianza, y Pablo dice: cuando yo era niño, yo hablaba. Lo primero que dice es hablar, y hablar manifiesta la necesidad de una transición en el modo que nosotros comenzamos a comunicar las cosas, en la manera que pensamos y en la manera que sentimos. Entonces Pablo nos está diciendo que la iglesia, el creyente, necesita reconocer y entender que debemos crecer aún en la manera de que nosotros expresamos lo que sentimos y lo que también pensamos. Un ejemplo de esto es que, y creo que es la intención completa de Pablo, es que nosotros como iglesia del Señor tenemos que comenzar a cambiar el lenguaje que tenemos. Porque una de las cosas que estamos viendo a través del tiempo es que la expresión de muchos creyentes hoy en día realmente no están glorificando ni exaltando la grandeza de Dios. Puede usted estar mencionando el nombre de Jesús y necesariamente no quiere decir que usted está creciendo en Él, en su modo de hablar, de comunicar lo que usted siente. Porque cuando usted habla, usted no es un robot programado. Usted tiene que hablar en base a lo que ya usted ha organizado en su pensamiento y a lo que usted está sintiendo. Entonces comenzamos a expresar y a sentir cosas que no reflejan realmente una vida de madurez. Sígame conmigo a este versículo, Efesios capítulo 4, versículo 29. Nos va a dar, creo que de todos los versículos que busqué, es el versículo que mayor enfoca a lo que queremos hablar en este día. La iglesia necesita transicionar en el lenguaje que tenemos. Miren lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vuelvo a repetir: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que cuando nosotros, como creyentes, hablamos, el lenguaje de la iglesia, el lenguaje del creyente, el lenguaje de la comunidad de fe, debe llevar la intención de construir en otros, de edificar en otros, de levantar en otros. Entonces, cuando nosotros hablamos alguna palabra en el reino de Dios, debemos hablarla con la intención de que yo voy a construir esa vida, de que yo voy a edificar a alguien para que esa persona pueda conocer a Cristo y su vida pueda ser establecida en Dios. Entonces quiere decir que yo tengo que ser cuidadoso de lo que estoy hablando y lo que estoy comunicando, porque una palabra ociosa, una palabra corrompida, una palabra que lleve un sentir equívoco a lo que el reino de Dios quiere realmente manifestar, puede destruir la vida de alguien. ¿Sabe que usted con sus palabras usted puede levantar a alguien o usted puede destruir a alguien? Por eso es que tenemos que ser cuidadosos donde estamos, y cuando digo dentro y fuera del templo, donde quiera que vayamos, cuando vamos a hacer expresiones especialmente de lo que sucede dentro de la comunidad de fe, tenemos que tener siempre pendiente que hay gente que nos están oyendo, que hay gente que están pendientes a todo lo que nosotros decimos, y ellos, gloria al Señor, van a juzgar en base a lo que usted está comunicando, porque nosotros no somos llamados a hablar en contra de los miembros de la comunidad de fe, ni tampoco a menospreciar el mensaje del evangelio. Nosotros estamos llamados a que cuando demos una palabra de reino, cuando demos una palabra de salud, entendamos que el poder de la expresión que Dios nos ha dado para construir la misma vida de Cristo en la vida de alguien. Por eso es que nosotros tenemos que reformar nuestra manera de hablar, porque nuestra manera de hablar hoy está expresando
demasiado sentir carnal de nuestra vida. Y muchas veces esas palabras no están tocando la vida de otra persona. Por eso que usted tiene que cuidarse de no hablar negativo. Por eso Pablo le mandaba a los creyentes y les decía que pensáramos en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que pertenece al reino de Dios, para que cuando nosotros hablemos sea una palabra que produzca sanidad. Sabemos que nosotros el poder de las palabras es importante, hermano, y nosotros vamos a dar cuenta. La palabra dice, Jesús decía que daremos cuenta por cada palabra ociosa que ha salido de nuestra boca, porque la intención de Dios es que nuestras palabras comiencen a formar una esfera, una atmósfera espiritual en la vida de otros, que cuando vayamos a hablar, a sacar tiempo en el teléfono o hablar de persona a persona, comencemos a hablar lo que promueve el reino de Dios, lo que promueve la grandeza del reino de Dios. Que la gente cuando nos oigan hablar con la pasión de Cristo, nos oigan hablar la verdad, nos oigan hablar lo que es honesto, nos oigan hablar algo que realmente transforme el corazón de la gente. Ayer le testificaba a la hermana Carmen, gloria al Señor, y le decía que leía un comentario en el internet sobre una adoradora que cantó, tenía una alabanza, y en medio de esa alabanza hay un comentario de una persona que no conocía a Dios y dice, bueno, yo no sé mucho de esas cosas del evangelio, ni nunca he estado en el evangelio, pero las palabras de ese cántico, lo que ese cántico está diciendo, me ha hecho sentir algo dentro de mí. Ha hecho, o sea, en otras palabras, como que esas palabras crearon un sentimiento en él. Algo comenzó a transformarse, porque el Señor decía que las palabras son espíritu y son vida. Usted a veces no tiene que estar presente para que una palabra pueda cambiar a otro. A veces nosotros no sabemos lo que está sucediendo al otro lado de un teléfono mientras usted está hablando. Las palabras de Dios son espíritu y vida y llevan poder transformador a la vida de otro. Amén, gloria a Dios. Entonces usemos nuestras palabras para edificar, para construir, para formar puentes, gloria al Señor, que nos unan y nos atraigan a una comunión y a manifestar y a expresar el amor de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Pablo está diciendo que cuando yo era niño yo pensaba de una forma. Dice, yo pensaba así, yo hablaba así. Porque no, a veces, usted como dijo, como yo dije, cuando usted viene al evangelio, ninguno de nosotros venimos bajo madurez, venimos inmaduros en cuanto a la vida cristiana corresponde. Así que los nuevos no se sientan ni mal, porque todos venimos en una etapa de inmadurez. Pero dice que a medida que usted va recibiendo la palabra de fe en su vida, esa manera de hablar tiene que ir cambiando. Porque si cambia el hablar, está reflejando que están cambiando los sentimientos y están cambiando los pensamientos de usted. Segundo, el apóstol decía, bueno, cuando yo era niño hablaba de esta forma. Pero también dice, cuando yo era niño pensaba como un niño. En otras palabras, está hablando del conocer, el modo de entender las cosas. Y él manifiesta que nosotros debemos tener, o manifiesta la necesidad de madurar en nuestro entendimiento. Usted no se puede quedar toda la vida pensando como un infante. Da pena mirar muchos creyentes a través del tiempo que todavía el nivel de pensamiento es un nivel tan básico, tan elemental, que todavía no hemos madurado en la manera de entender las cosas. Porque un niño a veces hace cosas que usted se las deja pasar y dice, es que es niño. Dice, es un niño. Pero usted no va a estar haciendo esa expresión toda la vida de que es un niño. Es un niño, porque el niño eventualmente tiene que pasar las etapas, las transiciones de la vida y tiene que llegar a una madurez. Tiene que llegar a pensar y a entender las cosas ahora con una percepción distinta, a entenderlas de una manera distinta. Tiene que la forma de ver las cosas
tiene que ser influenciada ahora por un pensamiento más maduro, donde él entienda otras cosas que cuando era niño no entendía. Hoy en día, por ejemplo, usted toma un niño y cuando ellos quieren un juguete, ellos quieren ese juguete y ellos quieren ese juguete y no importa que usted le diga, mire, no hay dinero, no se puede. Ellos lo único que entienden es que quieren el juguete. Amén. ¿Por qué? Porque su capacidad todavía no ha sido entrenada a pensar como un adulto. Pero cuando ellos comienzan a ver ahora el trabajo, el esfuerzo, todo lo que tenemos que hacer a veces en la vida para podernos ganar el sustento, el nivel de pensamiento, de conocimiento comienza a cambiar. Y ahora quizás en la etapa de la juventud dice, bueno, sí, se puede, me lo puedes dar. Porque ya están entendiendo que hay condiciones ahí, hay otras cosas que están influenciando ahora el que si recibo o no recibo esto. Y cuando llega completamente a una madurez, él comienza a entender lo que son prioridades en la vida. Él sabe ahora, un muchacho ya de unos 25, 27, 28 años, no puede estar pensando en que su prioridad es ganarse el dinero para irse a jugar jueguitos de video, cuando él sabe que está enfrentando una vida ahora de responsabilidades, que ahora hay que pagar renta, que ahora hay que pagar luz, que ahora hay que pagar un sinnúmero de cosas, que tengo unas necesidades básicas que debo suplir y cómo ayudar a mi familia a crecer y avanzar. Entonces ahora tiene otro pensar, porque ese pensar va a llegar a través del hecho de la madurez. Y Pablo dice que de la manera que nosotros conocemos las cosas, tiene que también sufrir cambios. Usted no puede seguir pensando en el evangelio como que usted era un niño. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, donde vamos a probar este hecho. Dice, porque debiendo 5:12 de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los principios, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, porque debiendo ya ser maestro, o sea, en otras palabras, debiendo ya ustedes estar en otro nivel, en otra condición de vida en el espíritu, todavía ustedes tienen la necesidad de que les sigamos impartiendo los principios elementales del cristianismo. Mire, hay gente, hay iglesias, yo le digo, las sinceras congregaciones a través del tiempo, que usted oye en televisión y fuera de televisión, que todavía usted no escucha una palabra madura. Todavía estamos dando vueltas en las mismas cosas. En que si tengo pruebas, en que si tengo dificultades, en que si tengo esto. Entonces, hemos vuelto el evangelio un evangelio de necesidades. Y estamos revolviendo, y no es que nos hagamos, no es que nos oremos por las necesidades, no que no. Pero es que lo que la palabra nos está diciendo es que esos son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Que ahí estamos aprendiendo de la fe, que ahí estamos aprendiendo del bautismo, que ahí estamos aprendiendo de estas cosas que aún muchos de nosotros como creyentes estamos viendo como cosas bien difíciles, bien oscuras, bien profundas. Y Pablo decía, estos son los primeros principios que nosotros debimos aprender. Cuando llegamos al evangelio, debemos comprender quién es Dios, debemos comprender la importancia de su palabra, debemos comprender ahora nuestra nueva vida en Cristo y debemos fluir en estas cosas, porque estas cosas nos van a ayudar a entender cosas más profundas que Él tiene para nosotros. Y Él decía, todavía tienen necesidad de estar en estas cosas. Usted sabe cuántas cosas a veces hay que estarle diciendo a la gente día tras día, tras día, tras día, tras día. Y todavía seguimos en un pensar de niños. Y yo sé que no nos gusta que se usen estos términos, pero estoy usando el término que usa el apóstol Pablo. Si usted quiere que yo se lo ponga al nivel del pastor Caraballo, le digo cosas de infancia, cosas también que son principios primarios, para que no le cause molestia ni indigestión. Pero realmente hay cosas que ya no deberíamos. Mire, nosotros estamos en un nivel ya, que el mínimo que tiene en el evangelio, podemos decirle a esta congregación, el mínimo aquí, por lo menos,
tiene un año ya en el Evangelio? Un año, ¿verdad? Fuera de aquellos, ¿verdad?, que nos visitan. Tenemos por lo menos un año en el Evangelio. Entonces ya como gente que conocemos el Evangelio, que comprendemos la palabra de Dios, comprendemos la voluntad del Señor, ya sobre nosotros nadie debe estar machucando, diciendo, hermano, mire, que es importante que usted esté en el templo, que es importante que usted ore, que es importante que usted lea la palabra de Dios, que es importante que usted ofrende, que es importante que yo no, hermano, porque ya cuando usted tiene clara la nueva vida de Cristo en su vida, estas cosas usted las hace automáticamente. Estas son cosas que proceden ya de una vida de madurez. Cuando usted ha hecho la transición a la vida de madurez, no estoy diciendo que un día u otro usted no pueda llegar al templo, amén, gloria a Dios. No pudo llegar, que un día no pudo orar como usted acostumbradamente ora, que un día no pudo leer la Biblia como usted siempre ora. Por eso la Biblia dice que tenemos un depósito, guarda el depósito, ¿verdad? Porque todos estamos acumulando y guardando, porque va a llegar un día malo en el cual no vamos a poder, quizás poder hacer todas estas cosas de la manera que las hacíamos antes, pero ¿sabes qué? Esos son, como decimos, esos son cositas pasajeras que pasan en el momento, pero las actitudes de vida cristiana, las actitudes que debemos tener de madurez dentro de lo que es la vida en Cristo, eso debe fluir espontáneamente de nuestro corazón. Que usted tenga que todavía estar en un teléfono, eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares, pero que tenga que estar en un teléfono diciéndole a una persona, hermano, venga a la casa de Dios, ¿qué le pasa? Y usted tiene 25, 30 años en el Evangelio, hermano. Todavía Pablo dice que usted debe, cuando era niño usted pensaba así, pero tiene que madurar en eso. Ya nadie debe estar perdiendo. Oiga, y quizás esta palabra le está sonando duro a muchos, pero ya nadie debe estar esforzando eso en su vida. Esas son cosas elementales y básicas. Nosotros debemos entender ya que la casa de Dios produce un gozo, que en la casa de Dios nosotros no venimos más. Hoy tenemos hasta un error, porque nosotros pensamos que nada más venimos a la casa de Dios a gozarnos. ¿Quién le dijo a usted que usted viene a la casa de Dios a gozarse? Usted vino a la casa de Dios a recibir la instrucción de la palabra, a ser impartido, a traer crecimiento en su vida. Tratamos a veces la casa del Señor como si fuera un nightclub. A un nightclub usted se va a gozar, porque en ese momento usted hubo fiesta, hubo alegría, hubo brinco, hubo salto. Cuando se acabó la fiesta, cuando la música cesó, cuando se acabó la bebida, cuando se acabó todo, usted vuelve a la misma rutina de antes. Pero cuando usted vino a la casa de Dios a ser impartido, a recibir una palabra de crecimiento, cuando usted se va, usted comienza a poner en práctica aquello que usted recibió y comienza a vivir en un nivel superior de madurez, porque todos los días hemos sido llamados a caminar en un nivel de superior de madurez. Cuando dicen amén a eso, entonces estamos empleando demasiada energía en cosas que ya deberían ser elementales para nosotros, cosas que ya deberían ser principios primarios. Esa es la vida del kindergarten. Ay, porque el pastor no me llama. Yo llevo 2 meses sin ir a la iglesia y el pastor no me llama. Y lo primero que el pastor está pensando aquí es, bueno, déjame ver cuánto tiempo lleva fulano de tal en el Evangelio. Yo lo puedo llamar en base a una necesidad que usted tenga, pero que todo el tiempo lo tenga que llamar para decirle, hermano, venga a la casa de Dios. ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Ay, no, que no me gustó como me miró fulano de tal. Y por eso son niñerías, hermano. Vamos a dejar eso. Eso no es crecimiento. No digo, eso no está pasando aquí, eso es en otro lugar. Gloria a Dios. Pero nosotros entendemos que el que ha recibido madurez en Dios comienza a actuar conforme a la nueva naturaleza que se ha manifestado en cada uno de ellos. Amén, gloria al Señor. Entonces, cuando hay una iglesia madura, un cuerpo de creyentes maduros, el pastor no se entristece mucho porque lo que está viendo en la gente es madurez. Y ¿sabe una cosa? La madurez produce gozo. Si no, mire, todas las cosas que a veces pasamos con nuestros hijos, en esa etapa de inmadurez, que nos causan tanto dolor de espíritu, dolor de cabeza. Pero cuando usted los ve actuando responsablemente,
Qué bueno, ¿verdad? Que cuando ellos llegan y cobran su chequecito, le dicen, papi, mami, tenga, mire, para que se ayude ahí con la luz, la renta, aquello otro. Usted no se llena de gozo. No, come on now. No seamos hipócritas. Hipócritas sabemos que es la verdad. Cuando ellos piensan en nosotros, entonces eso nos enseña que estamos bajo una vida de madurez. Que cuando usted se enferma, se levanta el hijo y va a la cocinita, le hace algo y dice, tenga mami, tenga papi, bébase eso para que se mejore. Entonces, este muchacho está madurando. ¿Te produce gozo o no te produce gozo? ¿O es a mí nada más que esto me produce gozo? Entonces la vida de madurez produce gozo. Y Pablo dice que nosotros tenemos que dejar de conocer las cosas desde esa perspectiva de niño y comenzar a madurar. Que cuando usted viene a ver, gloria al Señor, y en nosotros despierta ese conocimiento, hermano. Mire, la iglesia del Señor se vuelve algo glorioso. La casa de Dios se llena de regocijo porque estamos viendo hijos y hijas maduras en el reino de Dios. Pero todavía hay que estarle peleando y enseñándole y diciéndole, mire, usted sabe que es que una persona todavía tengamos, nosotros a veces como creyentes tenemos hasta problemas entendiendo que la doctrina principal del reino de Dios es el amor. Principios fundamentales y elementales. Por amor es que estamos todos nosotros aquí. Amén. Entonces son cosas que Pablo nos está diciendo. Todavía tenemos necesidad de volver a todas estas cosas, a revisar todas estas cosas para poderles llevar, poderlos equipar, poderlos entrenar a pensar como una persona madura. Tercero, el apóstol Pablo dice, anote esto, que usted hablaba, pensaba, pero después dice también juzgaba. Y cuando hablamos de juzgar, es la forma como nosotros ejecutamos aquello que pensamos. Hay veces que hay gente que hablan de madurez, pero cuando hacen lo que hacen, usted realmente ve cómo ellos realmente piensan. Usted ha oído el versículo de la abundancia del corazón habla la boca. Es un versículo que habla de madurez. Porque como también Eclesiastés dice que así como el hombre piensa, así es él. Entonces, usted va a hacer cosas de acuerdo a como usted las procesa. Y hay veces que de acuerdo a como usted esté procesando las enseñanzas de la palabra de Dios, las enseñanzas del reino de Dios, es que vamos a ver realmente cómo nuestro actuar, nuestro caminar y nuestro vivir va a reflejarse ante los demás. Usted no puede vivir justa y piadosamente si la manera en que usted ha procesado el pensamiento del evangelio no ha madurado dentro de su vida. Porque todavía hay gente que son dirigidos por la mentira. Porque todavía hay gente que viven yendo de lugar a lugar y piensan que si hablan la verdad le van a cortar todos los beneficios, le van a quitar todas las cosas, mientras que la palabra de Dios nos dice que hablemos la verdad. No hay mucho menos porque esto no le gusta a nadie. Cuando hablamos de madurez, esto no le gusta a nadie. Pero nos está diciendo, la palabra del Señor nos dice que cuando hablamos la verdad es porque en nuestro espíritu hemos aprendido a procesar la enseñanza que nos dio el Señor Jesús. Y la verdad, dice la palabra de Dios, que la verdad nos va a hacer libres. Mejor es que te comas un bocado de comida sabiendo que has hecho lo que has hecho en la vida con la verdad, y no que te lo comas y te caiga mal porque lo que hiciste lo estás haciendo bajo una mentira. Entonces el juzgar expresa cómo estamos procesando nuestro pensamiento. Usted ha oído la expresión, el ladrón juzga por su condición, porque de acuerdo a cómo ellos viven, ellos ven. Y siempre, mire, a mí no hay nada que me choque más ver un creyente que nada más juzga de una sola manera. Son gente que nada más ven la vida de una forma. Nunca una historia puede tener dos versiones. Nunca una palabra puede tener un
entendimiento en dos maneras. Ellos nada más miran y de acuerdo a lo que ellos han procesado en el pensamiento, ya juzgaron. Y por eso siempre están juzgando y diciendo, eso es pecado, a que le tuvo mal. Yo digo, no, hermano, piense que hay otra manera. Que puede haber otra intención escondida detrás de todo eso. Algo que todavía tu pensamiento no ha procesado, pero que puede ser la realidad del hecho que estás viendo. Entonces tengo que estar diciéndole todavía a los hermanos en la fe. Y pasa en toda la esfera, pasa en la iglesia, pasa allá en las aulas de enseñanza, en el instituto bíblico, pasa en todo lugar. Uno tiene que decirle a la gente, hermano, vamos a pensar distinto. Vamos a juzgar las cosas distinto. Por eso es que cuando el creyente dice, no, pero que es que Pablo decía, cuando hablaba de los dones y hablaba de las lenguas, decía que uno hable y el otro hable y los demás juzguen. Y yo estoy jugando, porque yo lo que quiero comprender primeramente, si el juicio que proviene de ti proviene bajo un estado de madurez. Porque es peligroso cuando usted está siendo evaluado o está siendo procesado por el pensamiento de alguien que todavía es inmaduro. Porque el que es inmaduro todavía no ve las necesidades y las cosas que tú puedes estar atravesando. Simplemente está juzgando por lo que él cree y piensa que es correcto. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Entonces, por eso es que para nosotros juzgar debemos ser cuidadosos. Porque la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿está mi pensamiento maduro? ¿Estoy realmente yo maduro para poder entender y procesar la situación de cada persona? Y es algo interesante que el apóstol nos está presentando en este capítulo. Y nos dice, porque él nos está diciendo que el objetivo de la iglesia debe ser manifestar la plenitud de la vida que ahora nosotros poseemos en Cristo por medio de una vida madura. Y Pablo explica en Gálatas capítulo 4, si me sigue ahí por favor, en el versículo 1 y 3. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando del crecimiento en el reino a través de una vida madura. Hemos sido llamados a madurar. Llegue como llegue al evangelio. No tenga temor de llegar inmaduro al evangelio. Todos llegamos así. Pero vamos a ser procesados en una vida de crecimiento. Y el crecimiento, se lo digo, oiga bien esto, se va a reflejar en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que hablamos. No tenemos que sentarnos en una corte a evaluar la evidencia, porque las evidencias van a hablar por sí solas. Yo ahora, enseñando esto, mi próximo procedimiento es a que cuando yo vea que hablo, que pienso y juzgo, o que vea que otro piensa, habla y juzga de esta manera, voy a aprender a callarme y a dejarle saber que mi silencio está interpretando lo que estoy escuchando, porque lo que estamos manifestando debe llevarnos a una vida de avance en el reino de Dios. Entonces mire lo que dice Gálatas capítulo 4, 1 y 3. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Mientras el heredero es menor de edad, o sea, está hablando mientras el heredero es niño. Dice, en nada difiere del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes, tutores, hasta la edad señalada por el padre. O sea, llega un tiempo donde usted está maduro y el padre dice, ahora a usted se le puede confiar todas las cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a una vida de servidumbre, estamos sujetos a esclavitud, bajo las cosas elementales del mundo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Pablo está hablando de un heredero, y si hay un heredero es porque hay una herencia. Amén, ¿estamos de acuerdo en eso? Si hay un heredero, estamos en herencia. Todos nosotros estamos en condición de heredero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos herederos en el reino de Dios. Entonces los beneficios de la herencia van a llegar, nos está diciendo el apóstol Pablo, a medida que nosotros comenzamos a vivir una vida madura. Ahora, en otras palabras, lo que Pablo nos dice es que un creyente inmaduro necesita que todavía otro le ayude a vivir el evangelio.
que le ayude a entender lo de Dios. Necesita el ayo, el tutor, el maestro. Necesita quien le diga si eso es bueno o si eso es malo. Es alguien que ha desarrollado un sentir de dependencia, de que por otro yo vivo y no por lo que Cristo hizo en mí. Entonces Pablo está diciendo que usted puede estar en la condición de heredero. Usted ahora mismo tiene, usted es un heredero potencial, porque hay una herencia establecida para usted, que un día, a medida que usted madura, que su manera de hablar cambia, que su manera de pensar cambia, que su manera de juzgar cambia, grandes cosas van a comenzar a ser liberadas dentro de su vida. Usted va a tener experiencias sobrenaturales con Dios, va a experimentar realmente todo lo que es la libertad en Cristo Jesús, porque ha habido una transición. A veces todavía en el Evangelio nos sentimos, y esto le pasa a muchos, nos sentimos todavía esclavos. Hay gente que todavía no se sienten perdonadas. Hay gente que todavía no tienen seguridad de su salvación. No le voy a pedir que levante la mano si han tenido ese sentir, pero yo sé que sí. Hay gente que todavía están llenos de dudas en la vida del Evangelio. Y Pablo dice que mientras todavía permanezcamos en esa etapa, tú vas a necesitar de alguien que dirija todo lo que tú haces. Hemos llegado al colmo, que hoy en día, bueno, no en esta iglesia, en otro lugar, porque yo he tratado de excluirme de ese aspecto. Yo no tengo que vivir su matrimonio. Yo no tengo que vivir su vida personal. Eso no me toca a mí. Yo no le tengo que decir a un marido cómo la mujer se debe vestir, ni decir a la mujer cómo el marido debe vestirse o comportarse. Esas son cosas que ya usted debe manejar. Esa no es mi función. Yo no estoy ahí para decirle si usted está bien o no está bien. Yo no estoy aquí para juzgar si usted tiene un pie en el infierno y un pie en la gloria. Eso no es lo que a mí me toca. A mí me toca darle la instrucción de la palabra de Dios, que usted procese lo que está recibiendo y usted decida a permitirle a Dios traer un cambio de madurez en su vida, y que usted comience a vivir bajo las libertades del reino de Dios y todo lo que ese reino le ofrece. Amén. Amén, porque cuando usted es libre, hermano, cuando usted es libre, mire, usted canta con libertad, usted adora con libertad, usted predica el evangelio con libertad, usted quiere que lo que usted ha recibido, ministro, se lo demos a otro por la misma gracia que hemos recibido. En nuestro deseo, en nuestro anhelo, vivimos contentos, vivimos agradecidos, vivimos bajo una autoridad, vivimos bajo un sometimiento, no tenemos problema de orden, nada de esas cosas están, porque estamos viviendo una vida madura. Esa es la herencia que tenemos para nosotros. En Cristo Jesús, la plenitud de vida manifestada en cada uno de nosotros, que puede comenzar en nuestra vida ahora. Pero, entonces, ¿por qué elegir vivir inmaduramente tanto tiempo? Entonces, lo que yo le digo a ustedes como iglesia, como amigos y personas que nos encontramos en este lugar, es que el segundo orden de crecimiento en el reino de Dios es la vida de madurez. Es la vida de madurez. Porque quien llega a la madurez, y aquí es donde nosotros podemos distinguir la vida de madurez. Quien llega realmente a la madurez está listo para dar más fruto. ¿Usted entendió eso? Quien llega realmente a la madurez está listo para dar más fruto. Y el fruto no es hablar más lengua, no es danzar más en el espíritu. Eso no. El fruto es que usted caiga, muera, y de su semilla nazca otro árbol que va a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de crecimiento en el reino de Dios. Estoy hablando de que usted sigue comunicando la vida de Cristo en la vida de otras personas, porque usted está listo. Está listo a hacer todo lo que su Señor Jesús demanda de usted, para que Cristo en otros ahora pueda ser manifestado. Ese es el fruto maduro.
Jesús dijo que en Él nos escogió para que lleváramos, para que tengamos fruto y para que lleváramos más fruto. Para que en Él tengamos fruto y para que lleváramos más fruto. Entonces quiere decir, Jesús está llamando a los creyentes a una vida de madurez. Porque un árbol nuevo, un árbol que todavía no ha podido madurar su fruto, no puede ser procreador de otras nuevas cosas. El árbol tiene que desarrollarse, dar su semilla, para que la semilla siga regándose en la vida de otro. ¿Usted quiere saber si realmente usted está viviendo una vida madura? Bueno, entonces usted tiene que estar llevando más fruto. Aquí en este año pasado, bueno, no voy a tomar este año, estamos comenzando todavía. Aquí en el año pasado, ¿en quién usted se pudo extender? ¿En quién usted se pudo procrear? ¿A quién usted tocó? Eso es importante, hermano. Nosotros no nos vemos importantes porque nosotros hemos basado la vida de crecimiento de la iglesia en estar encerrado entre el templo. Y yo le quiero sacar a usted de esa percepción. Ser cristiano, ser maduro, no es nada más que venir a sentarse en la banca de la iglesia. Eso no es ser maduro. Yo soy maduro cuando me estoy extendiendo en la vida de otro. Yo soy maduro cuando estoy ayudando a otro a encontrar el reino de Dios. Yo soy maduro cuando estoy ayudando a que alguien se vuelva del error, como decía el escritor de Hebreos, que hay cosas en el cielo cuando hacemos volver a alguien de su error. Eso es porque esa persona ha atravesado madurez. Porque el que todavía está nuevo necesita que todavía se trabaje en él, se le riegue con agua, se le corte las ramitas malas. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted entiende lo que yo le estoy hablando? Entonces, lo que el Señor nos dice en este año, esta palabra de madurez que nos está dando Dios, es para que entendamos que si creemos en el crecimiento del reino de Dios, tenemos que vivir una vida de madurez. Y quizás debió haber comenzado con eso como primer punto. Porque para nosotros podernos expandir, ¿por qué la primera iglesia pudo expandirse? La primera iglesia se pudo expandir porque fue una iglesia que abrazó la madurez. Una vez que adoptaron la doctrina de Cristo, ¿qué hicieron? Comenzaron a vender lo que tenían, a ayudar a los pobres, a orar por la gente, a ir a las casas, a visitar. Comenzaron a hacer la obra del reino. Expandirse. Que tenían interés porque otros conocieran lo que ellos conocieron. Y Jesús decía, la semana pasada le dije, que una de las cosas que Jesús decía en Juan, creo que fue en el capítulo, bueno, fue en el libro de Juan, le estaba diciendo que una de las cosas que Jesús decía, que uno de los síntomas de la inmadurez es cuando usted no procura conocer a Dios. Dice, si tú no conoces al Padre, tampoco me puedes conocer a mí. Dice, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Pero quien no me conoce a mí, no conoce al Padre. Entonces eso es madurez. Porque la madurez va a producir que tú tengas amor por Dios. Que conozcas a Dios. Que Dios cada día, que Jesús cada día en tu vida se haga más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. Y menos tú y más Él en ti. Y menos tú y más Él en ti, en tu vida. Último punto. Y termino aquí. Punto número 3. Primero hablamos que el crecimiento en el reino es exponencial. Es rápido. El reino de Dios quiere avanzar. El reino de Dios no está esperando que usted se decida a ver si quiere hablarle a alguien de Cristo. No. El reino de Dios quiere avanzar. Por eso es que cuando uno no se levanta otro. Amén. El reino de Dios no se detiene porque la iglesia de Jesús el camino de momento decida no predicarle a nadie. Si nosotros podemos quedarnos con lo mismo. Pero otra iglesia otra vez va a crecer. ¿Por qué? Porque Dios los levanta a ellos, empiezan a trabajar, empiezan a llevar un crecimiento exponencial. Dicen, no, ellos entienden, no, Dios quiere darse a conocer. Segundo, le dije que el crecimiento en el reino es a través de una vida de madurez. Y por último, el crecimiento en el reino requiere un sustento sólido. Que tiene que ver con madurez también. Mira lo que dice Hebreos 5, 13 y 14. Porque todo aquel que toma solo leche, eso es para los babies. Francisco, eso es para los babies. La leche es para los babies.
Usted sabe lo gracioso que se vería un adulto pegado en un tetero. Se vería, ¿verdad?, como gracioso. Porque no es, ¿qué? No es normal. No es normal. O un adulto que esté comiendo baby food. Amén. Eso no es normal, Junior. Es not normal. Entonces dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Apunte por ahí, palabra de justicia. Porque es niño. Luego dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Lo segundo que nos dice aquí es que primero nos está diciendo un alimento que va a ser producido por la palabra de justicia, y segundo nos dice que es un alimento sólido porque es una palabra madura. Entonces miren lo que les quiero decir en esto. Y aquí hay dos puntos relevantes en cuanto a la madurez y la inmadurez. Y Pablo nos está diciendo que primero que la palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? Y él nos está diciendo, no es que el niño carezca de cierta información, porque ¿verdad?, al principio no la tiene, pero va recibiendo la información. Cuando usted vino a Cristo, usted quizás no entendía todas las cosas, pero por eso es la importancia de llegar a la casa de Dios y cada día mantenerse conectado con las cosas espirituales, para que usted vaya creciendo, vaya recibiendo la información necesaria que le va a ayudar a crecer en el reino de Dios. Y el niño no es que no esté recibiendo la palabra o la información requerida, sino que no está adiestrado en las enseñanzas de la justicia. Entonces, aquellos que están todavía dependiendo de esa etapa de la inmadurez, todavía tienen, en otra palabra, un problema comunicando a Cristo. Porque la palabra de justicia, la justicia, es la forma, el método que utiliza Dios para traernos a una justa comunión con Él. Cristo Jesús se reveló para llevarnos a todos a un estado de armonía con Dios. Y a veces nosotros como creyentes tenemos problemas hablando la palabra de justicia, que son las excusas más comunes que he escuchado yo a través del tiempo. Yo no sé mucho de eso, déjeme buscar al pastor, o que otro más preparado que yo sea el que hable. Y usted no se tiene que conocer el abecedario completo de la Biblia para hablar de la palabra de justicia a nadie. Usted lo que tiene que tener es la experiencia transformadora de Dios en su vida, de Cristo en su vida, para que usted pueda comunicarle a alguien las buenas nuevas. Para que usted le pueda decir a alguien realmente qué fue lo que Cristo hizo por ti. Por eso es que yo creo que la iglesia tiene que entrar en el segundo punto, que es el alimento sólido, para poder comprender todas las cosas que fueron hechas por nosotros. Nosotros a veces no podemos ni siquiera transicionar del hecho de que Cristo murió en la cruz y ahí todo murió. No entendemos qué fue todo lo que estuvo aconteciendo en aquel momento. ¿Qué fue lo que te dio redención? ¿Qué fue lo que otorgó el perdón? ¿Qué fue lo que te otorgó la justificación? ¿Por qué tú ahora estás siendo santificado? ¿Por qué tú recibiste la gracia de Dios? Todas esas cosas nosotros debemos entenderlas, porque un día tenemos que comunicárselas a otros. Que otros entiendan, que alguien que además de que no diga Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, ellos pueden entender con sencillez de espíritu, con palabras sencillas, ellos pueden entender todo lo que fue hecho, que el hecho de la cruz no cesó nada más que con la muerte de Jesús, sino que hubo una gloriosa resurrección que hoy en día nos está empoderando en Él, y que si nosotros hoy estamos de pie caminando en este glorioso evangelio de la gracia, es porque un día Cristo dijo que al tercer día Él iba a resucitar de la tumba, y dice la palabra del Señor, Pablo hablando, que el espíritu de aquel que le levantó de entre los muertos también
a nosotros nos va a levantar. Nosotros entendemos que tenemos una gloriosa esperanza de vida en Cristo Jesús. Y la iglesia no debe tener tropiezo en entender lo que es la resurrección de Cristo. No debe entender no debe tener problemas entendiendo lo que es la redención en Cristo Jesús. Nosotros debemos fluir en estas cosas porque hay un mundo que está necesitado. Hay un mundo que necesita. Cierro con esto. Ayer en mi casa estábamos sentados, ¿verdad? Y estaba el papá de mi yerno, que vino de la Florida. Y yo he dicho esto todo el tiempo. Yo he dicho, el mundo tiene hambre de Dios. Y la gente dice que no, ministro. Yo digo, sí, la gente tiene necesidad de Dios. Y nosotros seguimos diciendo, está difícil predicar el evangelio a la gente no quiere. Porque nos estamos refiriendo a los que están dentro de la iglesia. Los que están dentro del templo. Esos son los que están difíciles. Pero la gente, usted me dijo que le acabo de decir, los que están adentro son los que están difíciles. Que para cambiar un pensamiento tenemos que pasar 10 años machucando con la misma enseñanza, tratando de explicársela de toda manera para ver si la entienden. Pero la gente en el mundo tiene necesidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Mire, él manifestó. Empezamos a poner unos videitos ahí de alabanza. Y él dijo, esto es lo que el mundo necesita. El mundo, si conociéramos de Dios, la gente estuviera bien. Mi hermano se convirtió, mi hermano se convirtió al evangelio. Y yo le decía a él, qué bien tú estás, te ves ahora que estás en el evangelio. Vuelve al evangelio, muchachos, porque cuando tú estabas en el evangelio, tú te veías bien. ¿Quién no le sirve a Dios? Mas sin embargo, él lo que está diciendo es que si el mundo conociera de Dios, el mundo estaría bien. Pero ¿cómo el mundo va a conocer cuando la iglesia todavía ha decidido permanecer en un estado de infancia, cuando ahora debemos estar en un estado de madurez, manifestando el glorioso y poderoso evangelio de la gracia y el reino de Dios a esos que lo necesitan? ¿Está de acuerdo, iglesia? Así que el crecimiento en el reino es sistemático. Necesitamos madurez. Necesitamos un alimento sólido. Por eso aquí yo no vengo, mire, a mí no me gusta venir aquí a predicarle a usted y compararlo ni con gallo, ni con gallina, ni con ganado, ni con vehículos de motor, ni nada de esas cosas. Yo quiero que usted aquí reciba lo que le estamos dando de aquí desde este púlpito es una palabra de madurez. Una palabra que le haga reflexionar. Que el piso te diga, eso no es lo que me interesa ahora. Hermano, no le está interesando. ¿Sabe por qué? Porque todavía está en una etapa de infancia. Pero cuando usted comience a transicionar en la vida de crecimiento, usted va a entender que en el reino de Dios hay cosas mayores para mí. Entonces yo debo dejar de estar hablando como estoy hablando, dejar de pensar como estoy pensando y dejar de estar jugando como estoy jugando y déjame comenzar a vivir en la vida de madurez que Dios quiere para mí. Porque, mire, ¿sabe? La vida madura atrae. La vida madura atrae. Le digo ahorita que la vida de madurez produce gozo. Ahora le digo que la vida de madurez atrae. Cuando usted va al campo y se acerca a un árbol. Yo me acuerdo, bueno, algunos hermanos conocen al hermano Ferguson, que ellos tienen una finca grande. Pues yo iba a la finca de ellos. Yo siempre iba a sentarme debajo de un palo de mango. ¿Sabe por qué? Porque cuando me sentaba allí, aquel fruto estaba siempre maduro. Yo escogía el mango que quería. Y a veces me sentaba y me comía 10 un cantazo. ¿Por qué? Porque el fruto está maduro. El fruto está maduro. Él tenía otros árboles que no tenían, el fruto estaba verde. Yo le pasaba por el lado, chequeaba, me alejaba. Y eso es lo que pasa, aplicando eso a la vida cristiana, eso es lo que pasa con mucha gente. Que cuando están mirando en nosotros, lo que están viendo es etapa de inmadurez. Entonces cuando nos ven que todavía es un fruto verde, entonces la gente camina. Pero cuando usted está maduro, usted está listo para procrear en otro la vida de Cristo. Para darle a otros lo que ellos necesitan. Entonces la invitación de este humilde servidor para ustedes en el día de hoy es que vamos a crecer en el reino de Dios. Maduremos para que toda esa gente que entra por nuestra puerta, ellos nos vean como gente deseable, como gente que realmente producen gozo en la vida de otros, y ellos quieran seguir llegando y acercándose a este lugar porque encuentran que en este lugar hay un buen alimento para la vida de ellos.
Porque quien quiere realmente cambiar tiene que estar dispuesto a escuchar la palabra de madurez. Y la palabra de madurez no siempre te va a gustar. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es una práctica elemental con la vida de nuestros hijos. De ahí es que tomamos todas estas experiencias. A los hijos no les gusta que usted esté hablando de madurez. Que usted los esté invitando a madurar. No les gusta. Pero cuando ellos procesan ese pensamiento, usted ve el beneficio que eso produce en la vida de ellos. Entonces, en el día de hoy, aquí, en esta iglesia, en este templo, todos los que entren puerta a puerta queremos darte una palabra de madurez que te haga reflexionar. Que cuando tú decidas servir al Señor, y cuando tú, y hablo esto para los nuevos, porque ya los que estamos dentro hemos decidido, ¿verdad? Pero tú, entonces tú también que has decidido, decidas crecer, decidas no perder tu tiempo, decidas disfrutar toda la herencia que Dios tiene para ti, decidas que cuando vas a servir a Dios, lo vas a servir con toda la libertad, con todo el gozo del mundo, porque tú entiendes ahora lo que realmente el reino de Dios requiere de tu vida. Necesitamos madurar, necesitamos un buen alimento y necesitamos avanzar y expandernos en la vida de alguien. Esto fue lo que hizo la primera iglesia, la iglesia modelo. Se expandieron por la palabra de madurez, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se expandieron en la vida de otros porque comenzaron a manifestar el amor. Hay personas que tienen problemas todavía manifestando amor. Mi misma madre un día me dijo, yo no sé amar porque a mí no me enseñaron a amar. Yo le dije, bueno, en el Señor ahora no hay excusa. Porque lo que tú no sabías antes, Dios te lo va a enseñar. Tú tienes que aprender a amar. Y aun cuando no quieres o no lo deseas, tienes que comenzar a amar. Y lo vas a hacer porque comienzas a crecer y a madurar en Dios. Por eso es que aquellas personas que te dan trabajo ir y saludarlos y darle un abrazo, es donde más te tienes que extender en ellos. Es donde más debes trabajar y esforzarte para que puedas romper con estas cosas. Porque el deseo del reino es expandernos en la vida de otros. Dios les guarde, Dios les bendiga, estemos sobre nuestros pies en esta